Bienvenidos a esta clase demostrativa de EduSchool by Kruger es disrupción. En la materia de geometría, el día de hoy vamos a analizar la lección de Reasoning 1 en la unidad 2, Reasoning and Proof. Tal como se indica en el calendario de actividades, el trabajo previo a la clase constaba de 3 secciones: Get Ready, Learn and Practice. En las primeras 2 secciones encontraban el material básico de los conceptos necesarios para realizar el trabajo. Además, encontraban ejemplos desarrollados paso a paso que sentarían las bases para realizar la parte práctica, en la cual había ejemplos que sin duda ustedes ya realizaron y que vamos a revisar en la primera parte de la clase, en la sección Comprehension Check. Además, vamos a realizar un trabajo de Active Learning con una evaluación en clase. Vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a repasar los conceptos clave. Había 3: conjetura, razonamiento inductivo y contraejemplo. Esta parte es con participación de ustedes. ¿Qué es una conjetura? ¿Cómo se aplica el razonamiento inductivo? ¿Qué es un contraejemplo? Una conjetura, tal como ya se mencionó, es una suposición educada o un teorema que todavía no está probado. Esta suposición tiene fundamentos y hace que su validez sea probable. Esta suposición tiene sentido, tiene fundamentos y es probable que sea real, pero es necesario probarla. Con respecto al razonamiento inductivo, hay que recordar que es una forma de razonamiento que empieza de la observación de eventos o experimentos específicos. Luego de esta observación, nosotros podemos extraer conclusiones generales. Ahora hablemos del razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo efectivamente es un tipo de razonamiento que empieza en la observación. Pueden ser experimentos, pueden ser ejemplos o pueden ser desarrollos que tienen que ver con alguna conjetura, por ejemplo, o con alguna suposición. De estas observaciones, nosotros podemos extraer conclusiones generales que los aplicamos a situaciones similares, es decir, se extraen principios generales de situaciones puntuales. Así es, un contraejemplo, tal como su nombre lo dice, tiene que ver con un ejemplo que contradice o demuestra que cierta afirmación o cierta conjetura no siempre es verdadera. Ahora, no olvidemos que estos conceptos se encuentran en la hoja de repaso de los conceptos clave. ¿Cuáles son las ideas principales? Y también encontramos algunos ejemplos que ilustran cada uno de estos conceptos. Recordemos un poco la parte práctica del trabajo previo. Aquí ustedes encontraban ejercicios relacionados con conjeturas. Además, teníamos que aplicar el razonamiento inductivo y también contraejemplos. Revisando el reporte de sus actividades previas a la clase, notamos que hubo 2 ejercicios que presentaron especial dificultad, el relacionado con el triángulo de Pascal y otro que tenía que ver con contraejemplos. El último tenía 9 desaciertos, 9 respuestas incorrectas. La respuesta correcta era la A, pero al parecer la mayoría de ustedes pensaron que era la C. También hubo quienes dijeron que era B o D. Vamos a ver cómo realizamos estos ejemplos y vamos a resolver sus dudas al respecto. Vamos a empezar con el caso del triángulo de Pascal. El objetivo de este ejercicio es encontrar el elemento faltante en la fila número 4. ¿Qué observaciones puntuales podemos hacer en los patrones que siguen los números? Así es, por un lado vemos que los números de la parte exterior del triángulo son siempre 1. Aparte de eso, esa es otra conjetura, que los números internos son iguales. Vemos aquí que está el 2, se repite el 3, se repite el 4, el 5, y vamos viendo que sí hay cierto patrón o cierta correspondencia en esos números. ¿Qué les parece esta? La suma de los 2 números que están en la fila superior dan como resultado el elemento intermedio de la fila que le sigue. Veamos si esto se cumple en la siguiente fila. 1 más 2 es igual a 3. Así es, así que parece que la conjetura es cierta. ¿Qué tal si es que nosotros entonces sumamos 3 más 3 nos da como resultado 6?
Esa debería ser la respuesta correcta. Y si es que nosotros aplicamos ese mismo razonamiento o esa misma conjetura en todo el triángulo, nos damos cuenta que siempre se cumple. 4 más 6, 10. 1 más 4, 5. Y si es que siguiésemos en más filas, esta sería la regla general que vamos a aplicar. Por lo tanto, se trata de un razonamiento inductivo. ¿Por qué diríamos que este ejemplo no es deductivo? No olviden que deducir implica tomar una regla general para aplicarla a casos puntuales. Aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos observando casos puntuales para establecer una conclusión general, es decir, la conclusión de que la suma de dos números en una fila superior nos da el elemento intermedio en la fila que le sigue. El siguiente ejemplo que les causó dificultad tenía que ver con los contraejemplos y conjeturas. Se habla acerca de dos ángulos, el ángulo A que es agudo y el ángulo B que es obtuso. Francesca hace una conjetura de que A y B entonces son suplementarios. En otras palabras, que la suma de las medidas de ambos ángulos es 180 grados. Bueno, esto se puede cumplir en distintas situaciones. Por ejemplo, un ángulo agudo de 30 grados y un ángulo obtuso de 150 grados efectivamente suman 180 grados. Pero ¿qué tal si es que buscamos algún contraejemplo? En la plataforma encontrábamos el contraejemplo número 1 en el cual se decía que el ángulo A es 30 grados y el ángulo B 100 grados. Este es un contraejemplo porque su suma no da como resultado los 180 grados que conjeturaba Francesca. ¿Se les ocurre otros contraejemplos que demuestran que esta conjetura no es cierta? Pueden ser muchísimos. ¿Qué tal un ángulo de 45 grados y un ángulo de 110 grados? ¿Qué tal un ángulo de 95 grados y uno de 5 grados? Es verdad, es posible que se cumpla la condición de que el primer ángulo es agudo y el segundo es obtuso, pero eso no significa que sean suplementarios. Ahora es momento de ponernos manos a la obra. Vamos a realizar el cuestionario que se encuentra en la plataforma. En este cuestionario vamos a resolver 5 preguntas que van a ser calificadas. Y no se olviden que vamos a realizarlos en conjunto. No significa que ustedes puedan preguntar cuál es la respuesta correcta, pero pueden aclarar sus dudas con respecto a los conceptos que hemos analizado. Tengan a la mano su hoja de conceptos clave. Eso ha sido todo por la clase de hoy. No olviden revisar el material para la siguiente clase y realizar el trabajo previo. De la misma forma tendremos las 3 secciones: Get Ready, Learn and Practice. En esta ocasión vamos a tratar la segunda parte del razonamiento matemático y lógico que se aplica en la geometría. Ya cuando estemos en clase vamos a revisar los conceptos mostrados dentro de la sección previa. Aparte de eso realizaremos una actividad de aprendizaje activo y una parte interesante y muy importante. Vamos a introducir el proyecto de este periodo en lo que tiene que ver con la materia de geometría. Nos vemos en la siguiente clase.